Reciban nuestro saludo al iniciar la actividad orientadora número 5 de la asignatura Pediatría 2. Antes de iniciar el estudio de los contenidos nuevos correspondientes a este tema, deben revisar los que se impartieron en el tema precedente, donde se les ofrecieron los elementos fundamentales referidos a las infecciones respiratorias agudas bajas no complicadas. Durante esta semana, continuaremos con el estudio de la tuberculosis pulmonar y el asma bronquial. La primera, considerada una enfermedad reemergente, siendo causa de muerte sobre todo en los países en vías de desarrollo. Y la segunda, tiene una alta morbilidad en todo el mundo. El conocimiento que sobre ambas tengas será de extraordinario valor en tu formación profesional como médico integral comunitario. Al concluir la actividad orientadora, serán capaces de describir el cuadro clínico, etiología y complicaciones del asma bronquial y la tuberculosis pulmonar, emitir el diagnóstico positivo, diferencial y su pronóstico, así como seleccionar la conducta terapéutica integral en cada una de ellas. El asma bronquial se define como una enfermedad inflamatoria crónica de las vías aéreas bajas, en particular los bronquios, caracterizada desde el punto de vista clínico por un síndrome de obstrucción bronquial difuso recurrente, el cual tiene un alto grado de reversibilidad espontáneamente o con tratamiento. Estas vías afectas son hiperreactivas cuando se exponen a diversos estímulos o factores desencadenantes, por lo que se obstruyen, produciéndose un descenso del flujo aéreo, broncoconstricción, tapones de moco y aumento de la inflamación. Desde el punto de vista etiológico, el asma es una enfermedad de origen multifactorial, en los que intervienen factores inmunológicos o alérgicos, y no inmunológicos no alergenos. Los inmunológicos o alérgicos comprenden inhalantes como ácaro del polvo doméstico, el pelo, saliva y caspa de animales, el polen, los hongos llamados mohos o las levaduras, alimentos como la leche y lacticinios, huevos, naranja, tomate, fresa, mariscos y pescados. Medicamentos como los antibióticos, ácido acetilsalicílico y antiinflamatorios no esteroideos, entre otros. Dentro de los no inmunológicos más frecuentes se encuentran los agentes físicos irritantes como el humo del tabaco, pinturas, perfumes, talcos y los cambios climáticos. Las infecciones principalmente virales, sobre todo en menores de 5 años, infecciones por clamidias y Mycoplasma pneumoniae, el ejercicio físico y procesos emocionales intensos. La patogenia es muy compleja e intervienen varios factores. Se plantea que hay una predisposición genética. La mayoría de los niños asmáticos son atópicos o alérgicos. Esto quiere decir que en presencia de determinados estímulos se produce activación de linfocitos T, del tipo de los Th2, linfocitos helper o auxiliadores, y se estimula la producción de inmunoglobulina E, quedando el individuo sensibilizado a esta sustancia que recibe el nombre de alergeno. Una vez que un alergeno o un irritante inespecífico se presentan en un individuo susceptible, se desencadena la cascada de la inflamación. Las células involucradas en la respuesta inflamatoria son los mastocitos, eosinófilos, linfocitos y células epiteliales de las vías respiratorias. Cada una de estas células descarga mediadores y citocinas que inician y amplifican tanto la inflamación aguda como los cambios patológicos a largo plazo. En tu estudio independiente, profundizarás en estos elementos de la fisiopatología. Los alergenos o irritantes son como disparadores, que inician la hiperreactividad bronquial por la contracción muscular, resultando en broncoconstricción o espasmo, edema de la mucosa
e hipersecreción de moco, lo que produce la obstrucción de las vías respiratorias. Esta obstrucción provoca un desequilibrio en la ventilación-perfusión que, junto a la hiperinsuflación alveolar y mayor trabajo respiratorio, producen cambios en la gasometría según el grado de severidad del cuadro e hipoventilación alveolar. Al igual que en el adulto, los síntomas cardinales de un episodio asmático son disnea, tos y sibilancias. Su inicio puede ser brusco, aunque lo habitual es que sea precedido en minutos, horas o días por manifestaciones nasales, oculares o bronquiales, que es la expresión del órgano de choque, donde primero hace contacto el alergeno o los irritantes. Al examen físico, el niño suele estar pálido, inquieto, sudoroso. Los niños mayores se quejan que el aire no le llega y prefieren estar sentados, mientras que los menores toleran bien el decúbito. Puede haber aleteo nasal y, en casos intensos, cianosis distal. Puedes encontrar también taquipnea inspiratoria en niños menores y bradipnea expiratoria en los mayores. Tórax hiperinsuflado con aumento del diámetro anteroposterior y tiraje alto y bajo que puede ser intenso y generalizado. A la palpación encontrarás disminución de la expansibilidad torácica en niños mayores de 5 años y vibraciones vocales disminuidas. Al percutir se detecta hipersonoridad pulmonar generalizada. En la auscultación encontrarás el murmullo vesicular disminuido. Se escuchan estertores roncos y sibilantes en ambos campos pulmonares en ambas fases de la respiración, y la expiración se prolonga. Pueden existir estertores húmedos. Recuerda que la respiración del niño pequeño es abdominal. Muchas veces se percibe la dificultad respiratoria al notar cómo se mueve el abdomen del niño. En el examen de abdomen se palpa el hígado y el vaso descendidos con frecuencia. Las manifestaciones clínicas antes descritas pueden ser ligeras, moderadas o graves, de acuerdo a la severidad del episodio. Resulta imprescindible establecer esta clasificación para decidir la conducta a seguir ante un paciente en crisis. En tu estudio independiente, realizarás un cuadro comparativo donde reflejen las características fundamentales que te permiten realizar dicha clasificación. Para ello, te auxiliarás de la literatura básica y complementaria. El diagnóstico del asma en la infancia es eminentemente clínico, por lo que debes hacer énfasis en la historia clínica de cada paciente. En edades tempranas es difícil realizar el diagnóstico, debido a la inmadurez de las vías aéreas y su menor calibre que las predispone a la obstrucción en el curso de infecciones respiratorias agudas, y clínicamente suele existir sibilancias. En los niños mayores de 6 años es importante además la evaluación de la función pulmonar. Se necesita de un interrogatorio que incluye los antecedentes alérgicos personales y familiares, precisando los factores predisponentes, causales y desencadenantes y los síntomas específicos, lo que, unido al carácter recidivante de los episodios, te permitirá realizar el diagnóstico clínico. Debes profundizar en cada uno de estos aspectos. No existen pruebas patognomónicas para establecer el diagnóstico etiológico. En el hemograma podemos encontrar más de un 4% de eosinófilos, lo cual se considera un signo menor para pensar en el diagnóstico de asma. Las pruebas cutáneas son útiles cuando se sospecha un alergeno específico, lo que permite elaborar una vacuna para inmunoterapia. No se pueden realizar antes de los 4 años de edad. La determinación de inmunoglobulina E tiene valor después de los 9 meses de edad. Indicarás gasometría en cuadros intensos.
La radiografía simple de tórax se realiza durante la crisis si se sospecha alguna complicación. Al igual que las anteriores evidencias diagnósticas, no se hace de rutina. En la vista frontal puedes observar hipertransparencia de ambos campos pulmonares, costillas horizontales, considerado normal en los primeros 2 años de edad, aumento de los espacios intercostales, descenso de los hemidiafragmas, el derecho por debajo del 8º espacio intercostal, disminución del área cardíaca o corazón en gota. Puede verse además moteado inflamatorio o microatelectasias. En la vista lateral suele observarse aumento del diámetro anteroposterior del tórax, sombra radiotransparente retroesternal y diafragma aplanado, cóncavo hacia abajo según la severidad. La evaluación de la función pulmonar es una medición objetiva y útil para el diagnóstico y seguimiento del asma bronquial, la cual se realiza a través de la medición del flujo expiratorio máximo, espirometría, pruebas de provocación bronquial inespecífica y pruebas de esfuerzo. La espirometría y el flujo expiratorio máximo deben realizarse en todo niño asmático a partir de los 6 años de edad. Las pruebas de provocación y de esfuerzo se realizan según el criterio del servicio más especializado. Revisarás los principales parámetros que se miden en una espirometría. Existen tablas que dan un rango de valores considerados normales de acuerdo a la edad y talla del niño. Es importante que tengas presente que existirá una alta sospecha de que un niño es asmático ante la presencia de 3 episodios, como mínimo, de un síndrome de obstrucción bronquial difusa recurrente, que tenga uno de los siguientes signos mayores: madre y o padre asmático y dermatitis atópica, y al menos 2 signos menores: rinitis alérgica, síndrome de obstrucción bronquial difusa sin infección respiratoria y o eosinofilia mayor de 4%. Además de entorno desfavorable, respuesta satisfactoria a los broncodilatadores y en los mayores de 6 años, los resultados de una espirometría donde se obtenga un volumen expiratorio forzado en un segundo mayor de un 15% tras inhalación de un broncodilatador. La evaluación clínica de un niño asmático debes completarla con la clasificación de la severidad de su enfermedad en intermitente o episódico si la enfermedad cursa con crisis de disnea con intervalos asintomáticos, el cual a su vez puede ser leve, moderado y severo. Crónico o persistente si los síntomas son más o menos frecuentes o permanentes y sostenidos con exacerbaciones periódicas. Esta clasificación puedes lograrla con un buen interrogatorio. De esta forma quedan definidos 4 estadios: asma intermitente, asma persistente leve, asma persistente moderado y asma persistente severo. En cada uno de ellos se evalúa la frecuencia de aparición de los síntomas y el flujo expiratorio máximo. La permanencia o no de un paciente en cada una de estas categorías debe evaluarse cada 3 meses. Recuerda que el flujo expiratorio máximo solo puedes evaluarlo en niños mayores de 6 a 7 años que cooperen. En su déficit puedes hacer una espirometría. Es importante que en tu autopreparación profundices en cada uno de estos estadios. Para diferenciarlo de otras entidades, debes tener en cuenta la edad del niño y si el cuadro clínico es agudo o recidivante. En el episodio agudo, debe diferenciarse de otras causas que producen un síndrome de obstrucción bronquial difusa. En las crisis recidivantes, lo diferenciarás de sibilancias asociadas a infección respiratoria aguda viral, la fibrosis quística
broncoaspiraciones frecuentes en el curso de anomalías congénitas o funcionales de esófago, y cardiopatías congénitas con flujo pulmonar aumentado en lactantes o anomalías congénitas de la aorta o sus vasos, entre otras ya más raras. Profundiza en tu autopreparación en las entidades agudas que causan un síndrome obstructivo bronquial, así como en las características que te permitirán diferenciar cada una de ellas. En la actualidad se utiliza mucho el término enfermedad respiratoria aguda baja con sibilancias, asociada a infección respiratoria aguda viral, para describir los niños que presentan sibilancias con los catarros. Muchas veces son prematuros, hijos de madres fumadoras y tienen función pulmonar disminuida al nacimiento. Los episodios desaparecen al crecer y madurar las vías aéreas. Estos niños no son asmáticos. Las complicaciones del asma bronquial pueden ser inmediatas o tardías. Las inmediatas las sospecharás sobre todo en pacientes que no respondan a un tratamiento adecuado ante una exacerbación de los episodios. Dentro de ellas podemos citar insuficiencia respiratoria, infecciones broncopulmonares bacterianas, atelectasias, neumomediastino, neumotórax y o enfisema subcutáneo. Entre las tardías se encuentran el retraso pondoestatural y escolar, las alteraciones emocionales, deformidades torácicas, las bronquiectasias y el enfisema pulmonar que puede conducir al cor pulmonar crónico. El tratamiento se basa en 3 aspectos que pueden llevarse a cabo en la comunidad. Tratamiento preventivo, tratamiento entre los episodios de exacerbaciones o a largo plazo, y el tratamiento de la crisis o del ataque. Estos tienen como objetivos que el paciente disfrute desde el punto de vista físico, psíquico y social de una vida normal o lo más normal posible, disminuyendo su morbilidad y mortalidad. La prevención está dirigida a la vida intra y extrauterina de existir antecedentes atópicos o alérgicos para evitar el contacto temprano con alergenos e irritantes que favorecen la aparición de la enfermedad y realizar promoción de la lactancia materna exclusiva durante los primeros 6 meses de vida. El tratamiento a largo plazo es individualizado y comprende la educación a pacientes y familiares, el control ambiental para evitar factores desencadenantes, la farmacoterapia a largo plazo dirigida a controlar la inflamación en los pacientes clasificados como persistentes, la inmunoterapia específica a través de vacunas con alergenos para que el organismo se acostumbre a no rechazarlos, el apoyo psicosocial como en toda enfermedad crónica y la rehabilitación dirigida a estimular en el niño todas las actividades físicas que fortalezcan la musculatura respiratoria. En tu estudio individual resumirás cada uno de estos aspectos, los que reforzarás en la práctica docente de esta semana. En la crisis aguda, el tratamiento dependerá de la intensidad del cuadro clínico. Es importante que indagues sobre el tiempo de evolución de la crisis y si recibió medicamentos en el hogar. También evaluarás si tiene alto riesgo de complicaciones o de morir. Auscultarás detenidamente y organizarás el esquema de tratamiento a emplear. Durante el tratamiento, debes observar cada signo clínico del paciente y reevaluarlo cada 20 minutos. Los broncodilatadores del tipo de los beta-2 adrenérgicos son los medicamentos de elección, ya que alivian rápido al paciente mejorando el componente de espasmo bronquial, reducen la degranulación de los mastocitos y la liberación de histamina, y su efecto comienza a los pocos minutos. Profundizarás a través de la literatura recomendada
en las diferentes opciones terapéuticas utilizadas en los episodios ligeros, moderados y severos. A continuación estudiaremos la tuberculosis, la que definiremos como una enfermedad infectocontagiosa crónica producida por el Mycobacterium tuberculosis o bacilo de Koch, el cual afecta principalmente al aparato respiratorio y con menor frecuencia al resto de los órganos del cuerpo. Es una enfermedad curable de forma individual y controlable a nivel comunitario, pero que dista mucho de ser erradicada. Se transmite por gotas de saliva. Cuando una persona con tuberculosis pulmonar tose, expectora, estornuda o habla, las partículas pueden estar en el aire de minutos a horas después. El Mycobacterium tuberculoso es fagocitado por los macrófagos alveolares, que pueden contener la infección o progresar a una enfermedad activa. Esta es la tuberculosis pulmonar primaria. En la mayoría de los pacientes infectados, la inmunidad celular se desarrolla entre 2 y 8 semanas después de la infección. Los linfocitos T y los macrófagos forman granulomas que limitan la replicación y la extensión del microorganismo. Unos bacilos pasan a los ganglios linfáticos, ocasionando su aumento de tamaño y engrosamiento del vaso linfático que une al sitio de entrada con el ganglio. Esto se conoce como complejo primario de Ranke, formado por el chancro de inoculación o nódulo de Gone, la linfangitis regional y la adenopatía satélite. A partir de aquí comienza una relación patógeno-huésped cuyas consecuencias dependerán del tiempo que transcurre después de la infección, de la edad y del estado inmunitario. Se ha estimado que el riesgo que tiene un niño de desarrollar la enfermedad a lo largo de su vida es del 10%, siendo este riesgo mayor tras los 2 primeros años de infección. La progresión de la enfermedad ocurre más frecuentemente en el parénquima pulmonar del lóbulo medio e inferior y en los ganglios linfáticos iliares. Estos cambios producidos en el organismo se traducen en los 3 estadios básicos de la tuberculosis. Ellos son exposición a tuberculosis sin evidencia de infección, infección tuberculosa latente y enfermedad tuberculosa. Es importante que conozcas dichos estadios, para así poder incluir en ellos a cada paciente que estudias. Te recomendamos confecciones una tabla donde resumas los criterios y la conducta ante cada estadio. Para ello te apoyarás en la bibliografía recomendada. La mayoría de los niños infectados están asintomáticos. Los síntomas generales, cuando están presentes, son leves e inespecíficos. Pueden ponerse de manifiesto ligera elevación febril o fiebre persistente de 1 a 3 semanas de duración, palidez, sudoración nocturna, alteraciones de la curva de peso, astenia y anorexia. Entre los síntomas respiratorios se encuentra la tos crónica, la expectoración, el dolor torácico, la disnea y la hemoptisis. También pueden aparecer manifestaciones por hipersensibilidad a las proteínas del bacilo tuberculoso, como el eritema nodoso y la queratoconjuntivitis flictenular. En el examen físico del aparato respiratorio se pueden auscultar signos típicos de una condensación inflamatoria o de una compresión extrínseca de las vías respiratorias, como el estridor, estertores roncos y sibilantes. Para establecer el diagnóstico de tuberculosis, nos basamos en la historia del contagio, en las manifestaciones clínicas, en los resultados de la reacción tuberculínica,
en el diagnóstico por la imagen y en el diagnóstico bacteriológico. La prueba de la tuberculina es por el momento el único método para identificar la infección tuberculosa y es una herramienta básica en el diagnóstico y en la investigación epidemiológica. La positividad del test aparece entre la segunda y 10ª semanas después de la infección. Te recomendamos que revises la técnica para realizar esta prueba, así como la interpretación de su lectura, la cual reforzarás en la práctica docente de esta semana. La radiografía de tórax es uno de los elementos útiles para el diagnóstico. Es muy sensible, aunque no específica. En ella podemos encontrar hallazgos que sugieren la enfermedad. Estos incluyen áreas de condensación inflamatoria, fibrosis, cavitaciones, atelectasias, linfadenopatías, derrame pleural y tuberculosis miliar. Además, podemos detectar complicaciones tales como neumotórax y compresión traqueal. En niños mayores de 10 años es más frecuente la linfadenopatía mediastínica y en los adolescentes el derrame pleural. La tomografía axial computarizada es el examen de elección para el estudio del mediastino, sobre todo en niños pequeños. A veces debe ser complementada con la resonancia magnética nuclear. La ecografía también puede ser indicada cuando existen dudas en la interpretación de la radiografía de tórax. Para realizar el diagnóstico bacteriológico definitivo, se requiere el aislamiento del germen y la identificación del bacilo tuberculoso. El mejor método de obtención de muestra es el aspirado gástrico matutino, realizado durante 3 días seguidos. También puede obtenerse el exudado bronquial por broncoscopía. Las muestras serán procesadas para examen microscópico y cultivo. El hemograma, la velocidad de sedimentación globular y otras pruebas analíticas de carácter general tienen escaso valor diagnóstico. Existen otros métodos modernos que puedes utilizar, como las técnicas de amplificación de RNA y DNA, muy sensibles pero muy costosas y de uso no generalizado, y la reacción en cadena de polimerasa, de resultado rápido y muy específico, pero aún no se encuentra disponible en todos los países. En el curso de la enfermedad pueden presentarse las siguientes complicaciones: el derrame pleural y el empiema, la meningoencefalitis tuberculosa, pericarditis, tuberculosis suprarrenal, tuberculosis renal y de vías urinarias y la tuberculosis ósea. El tratamiento incluye aspectos preventivos y curativos. Las medidas preventivas se basan en quimioprofilaxis primaria y secundaria con isoniazida, la vacunación con BCG para prevenir formas graves o diseminadas y disminuir el riesgo de muerte, el control de foco en la comunidad donde se diagnostique un caso de tuberculosis pulmonar, el que podrás llevar a la práctica durante tu estancia en la comunidad, integrando los conocimientos y orientaciones de la asignatura Salud Comunitaria y Familiar 4 y Educación Sanitaria a la Población. Debes confeccionar un resumen donde reflejes los aspectos más importantes de la quimioprofilaxis primaria y secundaria. El tratamiento curativo se basa en 2 aspectos. El primero incluye la aplicación sistemática de la terapia multidroga directamente supervisada, la cual garantiza la curación de más del 90% de los enfermos, evita los abandonos o incumplimientos del tratamiento y disminuye el riesgo de aparición de resistencia a las drogas antituberculosas.
Y el segundo aspecto se basa en el seguimiento de los resultados de este tratamiento. Existen varios regímenes de tratamiento antituberculoso que cumplen los principios rectores mencionados. Por la experiencia en su aplicación y por los resultados obtenidos, se recomienda el siguiente. En una primera fase de 2 meses de duración, los medicamentos se administrarán diariamente para completar un total de 60 dosis. En esta fase emplearás la isoniazida a razón de 5 miligramos por kilogramo de peso, sin exceder los 300 miligramos diarios. La rifampicina a 10 miligramos por kilogramo, hasta 600 miligramos diarios. La piracinamida de 15 a 30 miligramos por kilogramo de peso y su dosis máxima oscila entre 1,5 y 2 gramos diario. La estreptomicina la emplearás a 15 miligramos por kilogramo de peso, no más de 2 dosis diarias, y el etambutol a 25 miligramos por kilo, sin exceder de 1,5 gramos diario. Por lo general, este tratamiento es ambulatorio. En la primera o segunda semana de tratamiento, ya el paciente no es bacilífero. En la segunda fase se administrarán los medicamentos bisemanal para un total de 40 dosis durante 5 meses e incluye las siguientes drogas: isoniazida a 15 miligramos por kilogramos de peso y rifampicina a 10 miligramos por kilogramos. Durante el tratamiento realizarás control clínico cada mes, estudio bacteriológico a los 2 meses de iniciado el tratamiento y mensual hasta que se negativice. De persistir positiva al 5º mes, consideraremos que el tratamiento ha fracasado y se ha de cambiar la pauta terapéutica. También realizarás exámenes de laboratorio que incluyen hemograma y pruebas funcionales hepáticas al inicio del tratamiento y repetirás en casos necesarios. Para finalizar la actividad orientadora de hoy, arribamos a las siguientes conclusiones. El diagnóstico del asma bronquial es eminentemente clínico. Los datos que proporcionan el interrogatorio y el examen físico nos permiten identificar el estado del paciente y determinar la conducta a seguir. La prevención de la crisis asmática es un pilar fundamental para mejorar la calidad de vida de estos pacientes, donde el médico integral comunitario desempeña un papel fundamental. La tuberculosis pulmonar es una enfermedad reemergente. Afecta a todos, aunque es poco sintomática en niños y su desarrollo está determinado por la virulencia del agente y en gran medida por la reacción del organismo agredido. El diagnóstico de la tuberculosis pulmonar es clínico epidemiológico y tendrás en cuenta síntomas asociados o no al sistema respiratorio, lo que se corrobora a través de las evidencias diagnósticas microbiológicas, imagenológicas y analíticas. La prevención y el diagnóstico precoz de esta enfermedad constituyen los pilares fundamentales para el trabajo del médico integral comunitario. Hasta aquí hemos abordado los elementos básicos que les permitirán encaminar el estudio del asma bronquial y la tuberculosis pulmonar. En la próxima semana iniciaremos el estudio de las enfermedades intestinales de la infancia, afecciones extremadamente importantes por la gran morbilidad y mortalidad que ocasionan en la población infantil, sobre todo en los países subdesarrollados. Por estas razones, resulta de gran importancia su conocimiento en tu formación como médico integral comunitario.